tal estáis? Bueno, hoy os traigo una idea para cubrir los radiadores de casa. No sé, visualmente a mí me molestan mucho porque estropean la decoración, qué sé yo. Habrá radiadores que tengan un diseño muy bonito, pero no es mi caso. Son radiadores normales y cuando los veo, pues me molestan. Así que he pensado en hacer un cubre radiador que tenga una encimerita pequeña y que tenga unas rueditas debajo. Así, de esa manera, podré traerlo al centro de la cocina cuando me haga falta un espacio adicional para cocinar o lo que sea, y utilizarlo como una pequeña isla. Y aprovechando que voy a hacer este cambio, pues también había pensado en hacer una pizarra en la parte de arriba, bueno, una decoración completa para que quede un rincón acogedor y bonito. ¿Quieres acompañarme? Vamos. Comenzamos tomando las medidas de los listones de madera y después seguiremos cortando. Puedes hacerlo con este tipo de sierra eléctrica o puedes usar una sierra de mano. Es importante que este paso lo hagas con mucho cuidado y queden todos los listones cortados lo más exacto posible a la misma medida, para que después no queden unas maderas más arriba que otras. Con una lija quitaremos las imperfecciones que hayan quedado de los cortes. Y empezaremos a montar la estructura. Uniremos los listones formando un rectángulo. He utilizado este tipo de ángulo de fijación. Poco a poco vamos cubriendo la estructura con los listones, uniéndolos con clavos y un martillo. Es necesario dejar espacios libres para que después pueda salir el calor que desprende el radiador. Para que todos los espacios que quedan libres sean iguales, tomo como referencia uno de los listones y lo coloco en su parte más estrecha. Y seguimos con la estructura de los dos laterales. De la misma manera vamos cubriendo con los listones y los clavos. Ahora voy a unir las tres piezas con este ángulo de fijación, 2 a cada lado. Y para darle más estabilidad a la estructura, coloco un listón de lado a lado y lo fijo con unos tornillos. Recordad que este cubre radiador yo también lo quería utilizar como pequeña isla en la cocina, así que le he puesto 4 ruedas para poder moverlo más fácil. Pero si esta no es tu idea, puedes saltarte este paso. Con una pistola y un adhesivo de montaje pegaré la encimera. Y el paso final será barnizarlo para proteger la madera. Y ya está lista la primera parte.
Seguimos con la pizarra. Ya ves que estoy utilizando una pieza de madera fina, es una hoja de unos 2 milímetros de grosor. Y la pintamos con pintura negra de pizarra. La brocha ha de ir siempre en la misma dirección, es importante para un buen acabado. Para hacer el marco, hago los cortes en inglete a 45 grados. Uno las 4 partes con la grapadora. Coloco la base y la uno al marco también con grapas. Tengo las letras impresas para crear unas plantillas y pintarlas después en la pizarra. Voy recortando el interior. Yo lo que he utilizado son unas tijeras, pero también puedes hacerlo con un cúter. Con la cinta de carrocero y una regla vamos marcando unas guías para después colocar las plantillas de papel rectas y calcular bien las distancias donde quiero pintarlas. Si mides la mitad de la pizarra y también la mitad de las plantillas, podrás centrar bien fácil la composición. Una vez colocadas todas las plantillas y bien fijadas con carrocero, es hora de pintarlas. Usaremos pintura blanca mate. Con la brocha, que la mojaremos muy poquito y después la descargaremos, porque se trata de que la brocha no esté muy cargada de pintura, sino más bien seca, para dar ese efecto de desgaste. Y a pequeños golpecitos iremos pintando todas las letras. Cuando seque la pintura, ya se puede retirar todo el carrocero y las plantillas. Para lograr un resultado más envejecido, esparciremos polvo de tiza y a frotar con una servilleta. Bueno, y ya están las dos partes terminadas, así que a colocarlo. Para colgar la pizarra, tomo bien las medidas para centrarla en la pared. Hoy en día hay muchos sistemas para colgar cuadros, pero yo he utilizado el tradicional. Agujereo con el taladro, pongo un taco y le rosco los ganchos.
proyecto y el resultado ha sido espectacular. ¿Ves que con materiales muy económicos, muy sencillos de conseguir, podemos crear espacios muy cálidos con ese toque que diferencian una casa de un hogar? Así que estoy muy satisfecha con el trabajo, espero que te haya gustado, que te sirva. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos. ¡Mua!